Bien, este martes la justicia dictó la pena de presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas por el crimen de Fernanda Maciel, una sentencia que se conoce a 5 años del asesinato de la joven de 21 años con 7 meses de embarazo. Sí, en un caso que evidentemente conmocionó a todo el país. Accedimos a un registro que es inédito y que fue pieza clave de la investigación. ¿De qué se trata? De la reconstitución de la escena. En ella, el condenado, lo van a ver ustedes, detalló su versión de lo que ocurrió esa tarde de febrero del 2018, un testimonio que suma varias inconsistencias, omisiones y que hoy conocemos por primera vez. Esto es Reportajes de Tele 13. Esta fue la primera vez que se realizaba una reconstitución de la escena del crimen. ¿Tú deseas realizar esta diligencia? Sí. Entonces renuncia a tu derecho a guardar silencio. Sí. Te vamos a pedir que nos cuentes libremente, ojalá con un orden cronológico, todo lo que pasó el día de los hechos. 5 años después del crimen de Fernanda Maciel, por primera vez se conocerá este testimonio, un caso que conmocionó a todo un país. Cuando la Fernanda el domingo en la noche ya yo no la encontré, yo entendí que mi hija ya no estaba. Una agónica búsqueda que se prolongó por 499 días y que terminó finalmente en junio del 2019, cuando el cuerpo de la joven con 7 meses de embarazo fue encontrado sin vida al interior de una bodega ubicada a solo pasos de su casa en Conchalí. No más de 100 metros separa la casa de Fernanda Maciel de esta bodega. El 10 de febrero del 2018 sería el día en que esta joven ingresa a este lugar, el último día que la familia la vería con vida. Casi 3 años después se concreta aquí mismo la reconstitución de escena, donde finalmente Felipe Rojas confiesa el crimen. Reportajes Tele 13 tuvo acceso a un material hasta ahora inédito, la reconstitución de escena. Felipe Rojas, hoy condenado por violación con homicidio y aborto, relató su versión de lo ocurrido esa tarde. Un testimonio que, como veremos, suma inconsistencias y omisiones y nos permitirá conocer quién estuvo detrás de este brutal crimen. Un cuarto para las 5 aproximadamente. No recuerdo si yo recibí el mensaje o yo le hablé a Fernanda. Y al saber que estaba ahí en su casa, subí al árbol que está junto a la pared que nos separa y nos pusimos a conversar en ese momento. Fernanda y Felipe se conocían hace más de 10 años. Eran amigos y vecinos. Cerca de las 17:30 horas de ese sábado, la joven de 21 años, previo acuerdo con Rojas, salió de su casa rumbo al encuentro al lugar donde él trabajaba. De acuerdo a lo que se pudo acreditar, estando solos al interior de la bodega, él se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y venciendo su resistencia. Así, Rojas relata el momento en que le impide la salida a Fernanda, relativizando su conducta. Yo empiezo a caminar y ella empieza a caminar hacia la puerta y en la altura, como a esa distancia más o menos, no me sentí muy mal. No sé qué me pasó en ese momento. Tengo el vago recuerdo de que tomé a Fernanda por el cuello. Al dar los pasos hacia atrás, se me enredaron los pies. Antes de caer sentí los dedos de la Fernanda en la nuca. Sentí que me rasguñaba la nuca. Por la crudeza del relato y los detalles entregados por Rojas, no reproduciremos lo que sigue en esta parte del interrogatorio. En su testimonio da cuenta que en el momento de la agresión sexual, el cuerpo de Fernanda estaba inmóvil y eso tendría una explicación clara para los intervinientes. No se movió en ningún momento el cuerpo, nada. Luego de eso tomé el cuerpo y lo resguardé sobre un saco. Una coartada de Rojas acusa al abogado de la familia de Fernanda para así desestimar el delito de violación. Él señala que el delito de violación que comete en contra de la víctima lo hace cuando ya estaba fallecida, portando un antecedente, pero que no es delito. Porque para que exista el delito de violación tiene que existir o estar la víctima viva. Por lo tanto, en ese sentido, prepararon esa declaración. Que es acomodaticia, pero es algo así como que se produce en el momento y que ella instantáneamente fallece
que él, luego de que ella había fallecido, accede, digamos, al cuerpo de ella, lo que tampoco era posible ni concordante, en definitiva, con otros antecedentes que existían. Para el tribunal, la fuerza con la que Felipe Rojas amarró por el cuello a Fernanda revela que sabía que tras la agresión sexual estaba viva y que se propuso matarla. Pasó como ese, no sé, ese malestar que sentía, esa como que ya pasó eso. Y ahí como que me di cuenta de la situación. Y ahí ya me empezó a faltar el aire, entré en pánico, sentí mucho miedo, pensé en todo lo relacionado con ella. Pensé en llamar a alguien, pero no pude hacerlo. Solo atiné a esconder el cuerpo. Felipe Rojas se ve, y en la audiencia lo vemos como un personaje acongojado, como un personaje como que tuviera sentimientos, y el comportamiento de él fue, típico psicópata que no puede estar en la calle. Y ese informe establece que tiene un tipo de personalidad que es narcisista, tiene rasgos psicopáticos, en el fondo una persona manipuladora, era un sujeto violento y probablemente algo así sucedió en ese momento. Estas características de violencia estaban, algunas otras declaraciones de gente que había vivido con él también daban cuenta de episodios violentos. Y recordé que días anteriores, no sé cuántos días, había cavado un hoyo en la parte trasera del patio por el tema de deshacerme de escombros que habían en la parte trasera del patio. En ese momento, solo Felipe y Fernanda estaban al interior de esa bodega que él cuidaba y que estaba solo a pasos de sus respectivas casas. Nadie escuchó nada. 2 horas después, Felipe Rojas salió del lugar portando su celular y el de Fernanda. El de ella lo vendió por 30.000 pesos a un ambulante. Decidí salir a comprar cemento, pero antes de eso, por la confusión que sentí, el miedo que tenía, subí a la pandereta y llamé a la Fernanda. Lo cual salió no recuerdo si la apagó la mamá salió o lo gritó desde dentro de la casa. Y sí, él después de haber hecho lo que hizo, se sube a la pandereta y me pregunta por la Fernanda y yo le digo que había salido la Fernanda. Digo yo, o sea, yo nunca me imaginé la persona que yo tenía viviendo al lado. Creo que antes de acostarme, por un tema el pánico que sentía no se pasó en ningún momento. Le escribí al WhatsApp de la Fernanda. ¿Qué le escribiste? Algo así como que te estuve esperando y no llegaste, no lo recuerdo. El lunes él me topa me ve saliendo como a las 12 y me pregunta que si encontré a la Fernanda o si supe algo de la Fernanda, y él me dice, no me nombres a mí. En ese momento a mí, yo andaba pensando solamente en encontrar a mi hija, entonces no le tomé como asunto a lo que él me dijo. Pero pronto la investigación apuntaría a Felipe Rojas como principal sospechoso. Una noticia que la familia conoció en abril de 2018, es decir, casi 2 meses después de la muerte de Fernanda, cuando Rojas presentó un recurso de protección por la incautación de su celular. Y este recurso tenía la particularidad de tener todo el detalle de las llamadas telefónicas y de los WhatsApp de Felipe y de Fernanda el día de los hechos. Nadie sabía que se iba a juntar con él. Y nadie sabía que estaban esos WhatsApp. Pese a esas pistas clave, Rojas seguía en libertad. Recién cuando fue encontrado el cuerpo de Fernanda, casi un año después de su desaparición, fue detenido y formalizado. El 24 de junio del 2019, a casi 500 días de su desaparición, Fernanda fue encontrada en el mismo lugar donde ya habían buscado en reiteradas ocasiones.
Que yo sabía lo que me iban a decir y yo no quería escucharlo. Yo creo que hay que vivirlo para poder entenderlo. Y sigue siendo duro. ¿Te contaste alguna expareja? Sí. Le conté que había sido un accidente. ¿Y de qué manera había sido ese accidente? Y que se había tropezado, no recuerdo muy bien, se había tropezado creo y ahí empezó todo. Eso. ¿Y se había tropezado la Fernanda? Sí, que se había tropezado y que yo la enterré al lado de la gruta. Sí. Pero Fernanda no se tropezó. Fue agredida sexualmente y estrangulada por Rojas. La declaración de su expareja también sería clave para tener una mayor precisión del lugar en que se enterró a Fernanda y su hija. Y con eso se logra determinar que en definitiva ahí en el lugar había un cemento, había una placa de cemento luego que se cavó. Y luego, levantando esa capa de cemento, se pudo encontrar el cuerpo de Fernanda envuelto en una tela. Pese a lograr la condena de su asesino, la familia de Fernanda todavía tiene reparos con la investigación. Nunca supimos exactamente cuántas veces ingresaron, pero a lo menos son más de 6 veces. Más de 6 veces se ingresaron. Se ingresó con un GPR, los topos, un festival de errores que alguien tiene que asumir. Mire, no es tan fácil en ese momento poder determinar que efectivamente el cuerpo de ella se encontraba ahí, de manera certera. ¿Por qué? Porque en definitiva las cámaras daban a entender, pero no se veía que ella ingresaba directamente a la bodega, sino que en definitiva habían antecedentes para pensar que en ese mismo momento no pasó hacia el otro lado. Pese a que Felipe Rojas intentó despistar, ocultó el cuerpo de Fernanda, se mostró preocupado por su desaparición e incluso envió mensajes al celular de ella cuando ya había fallecido. Nada de eso sirvió. Iba a hacer justicia por ella y por su hija, la Josefita. Así que estoy a un paso de eso. ¿Y después de eso qué viene? Yo creo que tratar de armar un poco el desorden de vida que me causó todo esto. Como lo hablamos antes, repararlo, no, eso no va a pasar nunca, porque la pena se va a ir conmigo. 5 años después de este brutal crimen de Fernanda y su hija, Rojas fue declarado culpable. Presidio perpetuo calificado es la condena que se le impuso, la pena más alta que contempla nuestra ley. No hay reparación posible, pero al menos hubo justicia.